Jesús Zambrano Grijalva nació en Empalme, Sonora. Comenzó su actividad política a los 18 años como miembro de las brigadas de las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución y del Frente Urbano Zapatista. Ingresó a la licenciatura de Físico-Matemáticas en la Universidad de Sonora, dejando trunca su carrera al unirse a la Liga Comunista 23 de septiembre. Por su militancia en la guerrilla urbana, fue preso político en 1975. En 1989 apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas en la fundación del Partido de la Revolución Democrática. En los siguientes 4 años fue representante del PRD ante el Registro Federal de Electores antecedente del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Sin Etiquetas. Hoy tenemos como invitado a Jesús Zambrano. Jesús, me da mucho gusto verte. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Y bueno, ya te expliqué más o menos de qué se trata este programa Sin Etiquetas. Y vamos a empezar charlando, ¿te parece bien? Muchísimas gracias, Fernando. Me da mucho gusto verte y qué bueno que estés en esto también. Muchas gracias. Oye, tú naces en Sonora. En Sonora, en Empalme. Empalme, que es un pueblo costero. Es un pueblo costero. En aquel entonces era centro ferrocarrilero del noroeste del país. Ajá. Allí a 7, 8 kilómetros del puerto de Guaymas, que generó aquella hermosa canción, Claro, ¿no?, que se hizo famosa. Y yo, paradójicamente, Empalme vivía del ferrocarril. Eran miles de trabajadores allí. Y yo no nací en una familia ferrocarrilera. ¿a qué se dedicaban tus papás? Mi papá era un ganadero mediano que incluso tenía su rancho en un acuerdo que había hecho con la tribu yaqui, en territorio yaqui, de ese territorio que en Sonora le concesionó el general Lázaro Cárdenas a los yaquis, como un acto de justicia. Sí. Y entonces allí yo vivía, allí crecí, de hecho. Nací en Empalme, pero luego nos trasladamos a seguir viviendo en el rancho. ¿No? Allí, casi a los pies de un cerro muy famoso en Sonora que le llaman el Cerro del Corazón. Ya sé cuál es. ¿A qué edad fue cuando te fuiste al rancho? No, prácticamente recién nacido, y porque toda la vida de mi familia se daba en el rancho. ¿Y dónde estudias? ¿Dónde estudias la primaria o el kinder? Ah, bueno. Lo que pasa es que cuando yo ya voy a entrar a la edad de incorporarme a estudiar la primaria, no fui a kinder, por supuesto, ¿no? Claro. Allí no había kinder. No existía. En el rancho no existía. Mi familia, mis papás, se trasladan a vivir a Empalme. Entonces ya dejan de estar viviendo en el rancho. Y solo en épocas de vacaciones es cuando regresamos al rancho, ¿no? ¿Y cuántos hermanos son? Somos 7 hombres y una mujer. Ándale. Yo soy el número 5, el mero en medio. Sí. Sí. Ok. Pero, o sea, era una... Ya te voy a echar un albur, pero mejor no. Sabía que usted prestaba eso, pero no. Entonces eres como el sándwich de la familia. Sí. Y tuve la fortuna de, en verdad, ser muy querido por mis padres, mi madre en especial. ¿Tu madre se dedicaba al hogar? Se dedicaba al hogar, así es. Y después, a ver, estudias la primaria en Empalme, Sonora, y luego la secundaria, ¿dónde? Porque en Empalme no creo que hubiera secundaria. Sí, había secundaria, había, con muchos esfuerzos, hacía años que se había instalado allí. Porque eran en esa época 25,000, 20,000 habitantes. Así es, yo creo, por ahí andaba alrededor de 20, 25,000. Y lo que no había era preparatoria. Cuando yo entré a la secundaria, empezó a hacerse una preparatoria que le llamaban por cooperación. Unos que eran los directores de la secundaria, eran unas personas que habían llegado a Empalme de los Altos de Jalisco. Muy amantes de la música, por cierto. Y verdaderos apóstoles de la educación, Fernando. Entonces ellos se propusieron a hacer una preparatoria en Empalme por cooperación con padres de familia y le echaron a andar. De tal suerte que cuando yo salí de la secundaria ya había prepa, aunque yo me fui a estudiar la preparatoria
a Hermosillo. Hermosillo. Sí, una preparatoria que tenía fama de preparar gente que tenía inclinaciones por la ciencia o por las carreras técnicas profesionales, bueno, después tenías que estudiar matemáticas, ¿no? Y fue allí en donde yo ya, estando en la preparatoria, bueno, de hecho mi afición por las matemáticas venía de atrás, desde que estaba yo en primaria. Okay. Fui de esos niños dieceros que ¿Siempre fuiste de 10? Fui diecero. ¿Y de así. Conducta? Era muy tranquilo, fíjate. O sea, ya con el tiempo te descompusiste. Ya después vinieron los tiempos del despapalle. Muy bien. No, sí. Muy bien. Y entonces yo en la prepa participé, aficionado a las matemáticas, en un concurso estatal que se hacía entre preparatorias de todo el estado de Sonora. Y ahí tuve el primer lugar en matemáticas a nivel estatal y el cuarto lugar en física. Y fue cuando ya dije, oye, voy a estudiar matemáticas y álgebra. Lo has de haber estudiado con el Baldor. Bueno, ¿no? Era, sí, exactamente, famosísimo texto de todo el álgebra ya exactamente. Desarrollada, ¿no? Superior, todo lo que vino después. Entonces eras un niño y un joven tranquilo. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Fuiste rebelde? ¿Qué opinaban tus hermanos, tus papás? No, yo en general era en verdad muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí, me gustaba mucho irme de fiestas que se organizaban, los amigos en sus casas. Pero fiestas que eran también muy tranquilas, no eran absolutamente sí. Nada las de hoy, ¿no? O las llamadas lunadas que hacíamos yéndonos la guitarra a la playa en las noches de luna. Una playa muy bonita y que se le llama el Cochorit. Sí. Es el nombre Jackie. Y ahí nos íbamos desde secundaria, prepa, y eran las convivencias. ¿A qué jugabas de niño? No qué deportes, ahorita me platicas, ¿a qué jugabas? ¿A qué jugaba? De niño, pues me gustaba mucho jugar a las canicas. A las canicas. De niño, pues, ¿no? De primaria y todo eso. Al trompo. Ok. ¿Le afilabas la punta al trompo o no? No, más bien buscaban que quedaran ceditas, como se decía, que no estuvieran brincando. Mucho béisbol. Me encantaba el béisbol. Como deporte. Sí. Y además, había un equipo de béisbol allá en Empalme. Los Rieleros de Empalme. Sí, que después, cuando Empalme fue decayendo en el manejo del ferrocarril, porque ahí se reparaban todas las máquinas de locomoción de todo el noroeste del país, del ferrocarril del noroeste, del Pacífico. Y este equipo de béisbol pues fue menguando y luego ya después desapareció como equipo profesional, pero allí jugaba el famoso, la Coyota de Carbó que le decían, Claudio Solano y todos ellos, sí, los famosos. Ahí me tocó ver jugar a beisbolistas famosos. Sí, que después jugaban con los Diablos o con los Tigres. Todos ellos jugaban con ellos. Efectivamente. Jorge Fish y todos esos, muy famosos todos ellos. ¿Y qué disfrutabas de tus maestros? ¿O qué materia te gustaba? ¿O qué maestro tuviste o maestra que te haya dejado huella a esa edad? Bueno, me gustaba mucho, fui siempre adorador del manejo del lenguaje, muy purista del lenguaje. Siempre aprendí a redactar, tuve facilidad para eso. Bueno, fíjate, decía, ¿no? El habla, y pensamos mediante el lenguaje. Exactamente. Si tienes un buen lenguaje, tienes un pensamiento bien estructurado, y eso te ha de haber llevado a las matemáticas. Bueno, también, luego yo he sacado por conclusión que mucho tiene que ver con eso. Por supuesto. Esa interacción, esa interrelación, mejor dicho, entre el manejo del lenguaje, las matemáticas, tener capacidad de estructurar bien pensamiento y no andar haciendo tonterías, por decirlo. Bueno, procura uno, ¿no? Oye, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. No se vaya. Estamos en esta charla con Jesús Zambrano y volvemos en un momento. Continuamos con Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
En 1994, Jesús Zambrano Grijalva fue diputado federal, formando parte de la Comisión de Seguimiento de las Investigaciones del caso Luis Donaldo Colosio. En 1997 fue candidato a gobernador por su partido en el estado de Sonora. Durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe del gobierno del Distrito Federal, fue procurador social del Distrito Federal, cargo que desempeñó hasta 1998, año en que fue designado jefe delegacional de Gustavo A. Madero. Fungió como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de su partido hasta 2003, año en que fue designado por segunda vez candidato a gobernador de Sonora. Ese mismo año, Jesús Zambrano concluyó la licenciatura en Sociología. Estamos aquí de nuevo, de regreso con Jesús Zambrano, charlando en Sin Etiquetas. Oye, Jesús, hoy, ¿qué música te gusta? Fíjate, me gusta de toda. Yo aprendí a escuchar música y amar la música. Me hice melómano de corazón. En la casa se escuchaba, aunque nunca en música de tocadiscos y todo eso, los acetatos que eran los que había en aquel tiempo, claro, que ya están regresando, por cierto, ¿no? Sí, están de moda, de retro. De retro. Pero en la casa se escuchaba mucha música, a mi mamá le encantaba. ¿Y qué tipo de oíamos de todo, sobre todo música ranchera, música campirana, música mexicana. Norteña. Entre norteña, pero también los clásicos de la música mexicana de la época de oro. De sones jaliscienses, de Jorge Negrete, de José Alfredo, de Javier Solís como cantante, intérprete, Jorge Negrete, Pedro Infante, Agustín Lara, los viejos boleros, María Grieber, todo esto, ¿no? Todos esos en distintas interpretaciones. Entonces yo, ahora sí que de memoria, me aprendí muchas canciones. ¿Y cantas? Me gusta cantar, aunque luego soy medio desafinado, pero... ¿Y tocas algún instrumento? Me gusta tocar la guitarra, por lo menos para sacar un apuro con rancheritas y boleritos. Con un chuntata. Con un chuntata o con un bolerito de Agustín Lara y todo eso. ¿Cuál es tu canción preferida? Las de José Alfredo. José Alfredo tiene desde dramáticas, hasta una que se llama Arrullo de Dios, que es, bueno, lo más tierno. Preciosísima canción. Cuando nos hicimos de una casa propia, mi mujer y yo, hace ya, 18 años, que nos fuimos a vivir ahí, la primera canción que puse fue Arrullo de Dios, en voz de José Alfredo. Por supuesto. ¿No? Esta casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor. Precioso. Para que jueguen mis hijos con la luna. Así es. Para que jueguen mis hijos con el sol. Entonces, bellísimo. Y luego Alma de Acero. Me encanta también, así con Alma de Acero. Y quizá porque me refleja mucho a mí. Dice, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. Por supuesto. ¿No? Entonces, pero me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho el blues. Oye, ¿y de clásico qué te gusta? Pues todo lo que es de Beethoven, especialmente Beethoven, pero también Chopin. Claro. Y los clásicos rusos, ¿no? Tchaikovsky. Bueno, Tchaikovsky era romántico dentro de los clásicos, ¿no? Sí. ¿Y de comer? Todavía no es hora, pero... Soy sibarita. A ver, ¿qué te gusta? Soy sibarita, dice mi mujer que yo me deshilaché en el camino. Cuando me conoció era así como diría, sin fortuna. Que no la tengo tampoco, pero hoy vivo más modestamente. Pero me gusta, soy carnívoro de corazón. Sonora, norteño, muy sonorense, ¿no? En mi casa todo el tiempo se comía carne de la manera que fuera, además viviendo del ganado, la familia, como te decía. Entonces, soy carnívoro, me gusta mucho el marisco también. Pues también muy sonorense, muy de allá. También, aunque entró ya mucho tiempo después a hacerse comida clásica, porque siempre a los norteños sonorenses se nos identifica con la carne asada, ¿no? Sí, sin duda. Y las tortillas de harina. Por supuesto. Me siguen encantando, ¿no?
Pero me gusta mucho la comida italiana, la comida china. Ok. ¿No? ¿Tu platillo favorito? La carne asada. La carne asada. Sí. ¿Algún corte en especial? Me gusta mucho el diezmillo, asar el diezmillo y el ribeye. Ok. ¿Y sabes cocinar? Me gusta asar Ajá. la carne. Tengo un asador modesto ahí en el patio de la casa. Ajá. Y me gusta atender a los amigos. Ojalá algún día haya Pues oportunidad cuando de- me invites, de cuando traigas hacerlo. carne de Sonora. ¿No? Claro que sí. Oye, platícame, ¿estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo es tu vida? Sí, yo tengo 2 hijos con 2 matrimonios en distintos tiempos, ¿no? El primero de ellos fue como matrimonio. Cuando yo estuve en la cárcel con motivo de mi participación en la guerrilla, El 23 de el septiembre. 23 de septiembre, a principios de los 70. Por lo que te dicen, me tragabalas, por Sí, cierto. porque cuando me detuvieron, me dieron un balazo en la boca queriéndome matar. Ah. Pero bueno, afortunadamente aquí No sigo. pasó nada. Me entró por aquí, me salió por acá. Sí, ya lo habías Entonces, platicado hace bueno, muchos años. sí, alguna vez. alguna vez lo platicamos tú y yo. Y yo me casé en la cárcel, como resultado yo tuve un hijo con mi primera mujer. Sí. Después, ya fuera, pues, lo que luego sucede, no hay el entendimiento suficiente que uno Claro. pensó en su momento. Y me enamoré de mi actual mujer, con la que hoy vivo desde allá, ya casi 40 años. ¿De dónde es ella? Ella es de aquí, del De Distrito aquí. Federal. Y, y tuvieron un hijo. Y un hijo. ¿Y tu hijo qué es? El primero de los hijos, Carlos Iván se llama. Iván siempre quedó Sí. marcado por los Me queda clarísimo. tiempos aquellos de que copiaba uno los nombres rusos, Sí, sí, sí. por nuestra influencia leninista de la Sí, izquierda. claro, claro. Él es mercadólogo y mi segundo hijo, Oscar Vladimir, Fíjate, ¿no? Es diseñador gráfico. ya. Los dos muy capaces en sus áreas, cada quien. ¿Tu relación con ellos? Muy buena, los veo cada vez que puedo. Ajá. Los quiero mucho, por supuesto. y ¿Qué los haces apoyo. un fin de semana, Jesús? Un fin de semana Híjole. típico. Que no sea trabajar. Entonces, un fin de semana que no sea de trabajo. Sí, que no sea de trabajo, porque yo sé que porque muchos. lamentablemente para uno en la vida familiar, los fines de semana son muy utilizados para las labores políticas de partido. Claro. Pero cuando estoy sin actividad política o sin labores ahora de la Cámara, me gusta desayunar, salir a desayunar o desayunar en la casa con mi mujer. Si tengo la oportunidad me gusta mucho caminar, camino. Ajá. Además hasta por salud. Sí, y porque de mucho todo tiempo lo tipo. pasas sentado en el trabajo, ¿no? Sí. Cuando a veces hemos tenido oportunidad, salí a montar a caballo, después que tuve un accidente ya dejé de hacerlo. Leo en cada momento que puedo, leo. Soy amante de la ¿Y qué lectura. lees? De todo. Que no sea de trabajo. ¿Qué te gusta? Novelas. Me gustan novelas. ¿Qué estás leyendo ahorita? Estoy leyendo, acabo de terminar de leer allí a Amin Malouf, Sí. la mayoría de sus escritos, novelas, Sí, que y una última autobiografía que se llama Los Desorientados. Que es mucho novela histórica. Sí, es novela histórica, Samarcanda, Sí, sí. las cruzadas vistas por los árabes, Ok. León el Africano. Sí, sí. Acabo de terminar de leer eso. Luego le mezclo en tomar cosas de nuestros clásicos mexicanos, de Carlos Fuentes. Me gusta mucho leer de repente poesía Ándale. de Neruda, o me encanta. ¿La de Schuster no la has leído? No la he leído, la de Te Schuster. voy a regalar un libro. Pues nos vamos a un corte. Otro compromiso. Ya son muchos compromisos, ¿eh? Vamos a un corte aquí sin etiquetas y regresamos en un momento más. No se vayan. Continuamos con Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Jesús Zambrano Grijalva se desempeñó de 2004 a 2005 como asesor del secretario de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y posteriormente como asesor del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. En 2006 fue nombrado subsecretario de Gobierno y al año siguiente se desempeñó como coordinador de proyectos estratégicos del DF. En 2009 fue diputado federal por segunda ocasión, hasta que en el 2011 se convirtió en el presidente del Comité Nacional del PRD, cargo que concluyó en 2014. En 2015, Jesús Zambrano volvió a la Cámara de Diputados y se desempeña como presidente de la mesa directiva de la 63 legislatura. Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas charlando con Jesús Zambrano. Jesús, pues ya son muchos compromisos, ¿no? Hay que cumplirlo. Sí, hombre. Hay que vernos de repente, sí. ¿no? La charla es algo que se disfruta enormemente. Claro que sí, sí, sin duda, sin duda. Oye, a ver, ¿sigues teniendo amigos de cuando estuviste en la escuela que conserves todavía? ¿De Sonora o de aquí? Fíjate que de mi grupo de primaria y de secundaria, así de tener amigos que frecuente, porque cada quien agarró por su propia ruta, por lados distintos. Pero hoy las redes sociales te podrían acercar, ¿no? Sí, bueno, de hecho interactuamos de vez en cuando por allí, porque tuve grandes amigos, especialmente en la secundaria y en la prepa, y de repente se da la oportunidad de encontrarnos cuando yo ando por Sonora, especialmente, o Sinaloa, porque como viví algunos años en Sinaloa, porque ahí fue donde yo estuve detenido, sí. 74, 75. Amigos que hice, que los aprecio mucho, cada vez que puedo les hablo, les visito. ¿Y eres amiguero? Soy muy amiguero. ¿Y con tus amigos en México qué haces? ¿Te vas a comer, juegas dominó, haces algún deporte? Con algunos he salido a montar a caballo, ir a comer con ellos. Cuando hay oportunidad, me fascina el dominó. Sí. Jugaba mucho dominó. Por eso te preguntaba yo del dominó. Con mi suegro jugaba, que en paz descanse. Con él horas y horas, cuando podían los fines de semana. Muy bien. Y con los amigos cada vez que puedo también, con mi mujer, con mis hijos. ¿Con tu mujer también dominó? Sí. ¿Y quién gana? Pues ahí nos vamos. Ella va a ver esta entrevista, ¿eh? No, por eso pensé en eso. No, es cierto. No, es bueno para jugar, dominó. Muy bien. Le aprendió a su papá porque era muy bueno. Ah, bueno, pues. Y son cuentas, son matemáticas al final de cuentas. Sí, al final ¿no? de cuentas es parte de lo mismo. Sí. Y cuando puedo, hay oportunidad, una buena bohemia. Ajá. Me encanta. Okay. Participar en bohemias. Y en la bohemia, si hay algo de beber que te gusta, el vino tinto, el tequila, el bacanora. El bacanora no les gusta a muchos, a mí sí. ¿A ti sí? Sí, aunque el bacanora hay que tomarlo muy dosificado. Dosificado, ¿no? Porque dicen que es muy traicionero, sí. Y es cierto. Sí. De repente te vas de paso y ya no estás en ti mismo, ¿no? Me gusta el tequila, me gusta el whisky, el vino tinto, me encanta estarlo también dosificando. Muy bien. Cuidarse, que no se te pasen las copas, porque al otro día es horrible, ¿no? Bueno, y más cuando tienes trabajo. Y ese día también puede ser horrible si uno la riega en algo, ¿no? Claro, ¿no? Porque puedes cometer cualquier tontería, ¿no? Oye, Jesús, esta es la última parte de la entrevista, el último bloque. Y en esta parte, a mí me gusta reflexionar con nuestros invitados acerca de México, sin meternos en el tema político. Okay. Pero tú sabes que yo he sido un activista social, que di mucha lata, y que bueno, siempre perseguí la cultura de la civilidad, de la legalidad. Así te conocí. Yo sé. Así hicimos desde el Día del Peatón, el alcoholímetro, la marcha, varios congresos de víctimas. Y yo sí creo que México puede cambiar rápidamente si nos abocamos a cambiar nosotros mismos.
pero ¿en qué podemos cambiar? En participar más, en vivir en la cultura de la legalidad. Tú dime, ¿qué se te ocurre? Yo creo que en hacernos más conscientes todo el mundo de las dificultades que vivimos y de la necesidad no solo de participar en general, Fernando, sino de ser más solidarios, de participar más en colectividad. Ser más solidarios es muy importante porque vivimos en un país con una enorme desigualdad. Así es. Y si somos solidarios, acabaríamos un poquito con este tema. Así es. Y luego, cuando digo también en colectividad, que está hermanado con la solidaridad, según yo, que si ves algo que está mal, busca corregirlo. Yo de repente veo que cuando todas las mañanas que salgo a caminar, por ejemplo, allí un parque que está enfrente de la casa, te encuentras basura, alguien la tiró. Entonces, a ver, colocarla donde debe ir. Que si una rama está tirada, pues ponla, colócala de otra manera. O es gente que sacas a pasear a los perros y decirles, oiga, recogen las heces, ¿no? Claro. En fin, cositas como esas, pero también el ayudar a que la gente se cuide. El tema de la seguridad en las casas, de que ves que algo está irregular, de inmediato. Cultura de denuncia. De denuncia, reporta, o checar, estar la gente allí. Hasta conocer a tus vecinos, llevarte bien, cuidarle la casa a ellos, de ellos a ti. Son muchas cosas. Así es. Fíjate que tenemos un país que es maravilloso. Tú lo conoces bien. Con mares, con ríos, con lagos, con una arquitectura extraordinaria, con montañas preciosas, desiertos, gastronomía, cultura, literatura, teatro, o sea, muchas cosas. Yo no creo que los mexicanos seamos un problema para México. No, creo que al contrario, sí, que somos gente creativa, gente ordenada, y se demuestra cuando el mexicano va a Estados Unidos. claro, Cambia. Cruzas la frontera y ya te haces otro. ¿Qué nos pasa, Jesús, aquí? Pues porque yo creo que vivimos hasta una suerte de violaciones de nuestras normas en complicidad, diría yo. Okay. Sí. Sabes que puedes acá andar sin cinturón de seguridad en el carro y como nadie te va a decir nada, ni te van a multar. O si te detiene un tránsito, dices, ahí está, para una torta y te vas, ¿no? Entonces, pero sabes que allá eso no está permitido. Cruzas nada más la frontera y no puede ser que un minuto o un metro de frontera a frontera te haga diferente. Sí, te cambia la educación. Sí, te cambia la educación. Hoy, por ejemplo, por cierto, hoy se requiere que haya una mayor conciencia ecológica. Creo que la empieza a haber. Sí, pero el falta tema mucho. de moda, ¿no? Sí. Sin tema, no, porque sabiendo que nos estamos cuidando a nosotros mismos. Correcto. Y a los que vienen atrás de nosotros. Si no, no vamos a dejarle un hábitat, un mundo sano, en donde pueda vivir la gente. Todas las riquezas que tenemos de nuestros litorales, de nuestras costas, de nuestros ríos, de nuestras bellezas naturales. Bueno, Sonora, por ejemplo, tiene contrastes enormes, de sierras preciosas, de valles riquísimos, de desiertos y de litorales. Y todo para mí es bellísimo, saberlo apreciar en lo que... Mujeres guapísimas. Mujeres guapísimas. Las hay en todas partes, por cierto, ¿no? Claro, dicen que en algunos lugares más que en otros, y puede ser que sí. Pero Hombres feos y mujeres guapas. Sonora tiene mujeres muy guapas, por supuesto, sí. Y dicen las mujeres que si hay mujeres guapas, hay hombres guapos también, ¿no? Yo no, contigo no coincido, mi querido Jesús. Dicen las mujeres, ¿no? Pero bueno, mayor conciencia para conservar todo eso. Sí. O como tú bien lo decías, monumentos, arquitectura histórica ya, que son patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad. Por eso es importante la educación, tener buenos maestros. El graffiti es algo que a mí me lastima, ¿no? Sí. Sobre todo, no solamente porque hace un entorno en la ciudad malo, ¿no? Y agresivo, sino porque a veces se da en monumentos históricos. Sí, sin duda, eso es
lo malo de grafitear, pues como se le llama, porque el graffiti también como cultura, como muralismo, como muchas cosas. En donde se pueda sí, hacer. En donde se pueda hacer y se deba hacer. Pero tiene razón, el tema de la educación y los maestros, que ojalá y se recupere lo que fue lo que conocimos nosotros cuando empezamos a estudiar, Fernando, de los maestros como apostolado de la educación. Exacto, con una vocación, un apostolado, esa es la palabra. Sí, que los hay en muchas partes del país, los hay. Yo me he topado con muchos maestros en muchas partes, las más alejadas, donde menos uno se imagina, y te encuentras gente que está dedicada a eso, preocupada por los niños, por la escuela, por las familias. Yo tuve esa fortuna y le aprendí mucho a maestros que quise mucho. En mucho yo te diría que por ellos hoy soy mucho de lo que soy. Y hoy en este programa mostraste mucho de lo que hicieron tus maestros contigo y de lo que un alumno quisiera estudiar, ¿no? Te agradezco mucho, Jesús. Lamentablemente el tiempo se acaba. Muchas gracias. Al contrario, y quedan muchos compromisos. Así es, hay que cumplirlos. Muchas gracias a usted por acompañarnos aquí en Sin Etiquetas, hoy con Jesús Zambrano. Gracias y nos vemos la próxima.